Gracias por seguirnos en Telesur y hoy en El Mundo desde el Sur nos ubicamos en Ecuador. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Ecuador decide este domingo 13 de abril una nueva administración en medio de una crisis multidimensional, como lo hemos calificado en varias oportunidades. Los ciudadanos ecuatorianos acudirán a las urnas para escoger en el balotaje dos modelos políticos completamente diferentes. Todo esto en medio de la crisis que solo genera incertidumbre en el pueblo, inseguridad, crisis energética, violencia en las calles. Bueno, pese a todas las medidas tomadas por el actual gobierno en esa materia, una economía también estancada a la que se suman los desafíos del comercio internacional. La diplomacia también ha sido uno de los puntos importantes de toda esta crisis multidimensional que atraviesa el Ecuador. Pero vamos de inmediato, antes del análisis, recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta, pero acá le dejamos nuevamente el código QR para que usted pueda participar. Ahí lo tenemos. El pueblo de Ecuador acudirá a las urnas el venidero 13 de abril en medio de un complejo escenario político y social. ¿Cuál es el principal reto que enfrentará la próxima autoridad nacional? La inseguridad social, cargar con la deuda externa, liberarse de las políticas entreguistas, retribuir al olvidado sector social. Bueno, son algunas de las opciones que usted tiene allí con el código QR para que usted pueda participar. Más adelante vamos a revisar y asociamos todas las preguntas con referencia al tema. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en primer término Fernando Muñoz Niño, historiador y sociólogo político. Nos acompaña desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana, Fernando. Buenas noches, Luis Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ecuador hacia un balotaje, hacia dos modelos de país antagónicos en medio de una crisis multidimensional. Tratemos desde tu perspectiva hablar de ambas propuestas para entender qué está en juego en Ecuador. Como decía, crisis de inseguridad, crisis económica, institucional y hasta diplomática enfrente a Ecuador bajo la presidencia de Noboa. Y decir esto entonces, ¿qué oferta política puede ofrecer Noboa de cara a una reelección? Tu punto de vista. Bueno, Luis Francisco, creo que lo que ofrece el presidente candidato Daniel Noboa es la profundización de las políticas que durante este año y medio se han visto en Ecuador, que tiene que ver precisamente con el debilitamiento de la estructura del Estado, de las capacidades del Estado, no únicamente al momento de enfrentar, por ejemplo, las grandes olas de violencia que está viviendo el país desde hace ya aproximadamente 2 años, sino también la capacidad estatal de proveer servicios y garantizar derechos. El año y medio del presidente Noboa ha sido, a pesar de ser breve, un periodo que ha ayudado a profundizar las brechas estructurales que viene trayendo el país desde hace algunos años. Y lo estamos viendo en diferentes dimensiones. En esta época, por ejemplo, que el país está enfrentando el invierno, la temporada lluviosa, la falta de capacidad del Estado de responder a las emergencias múltiples que se da a lo largo del país, ¿no? O hace un par de semanas también se produjo la ruptura del la infraestructura petrolera que conduce el petróleo desde la Amazonía hacia la refinería de Esmeraldas, produciendo uno de los desastres ambientales más graves de los últimos 25 años, que hasta ahora no ha podido ser remediado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, al menos lo que se ha intentado sostener en la propuesta y en el discurso del candidato presidente, es continuar este rumbo, ¿no? Un rumbo además de securitización de la sociedad, de militarización de las relaciones sociales, que vemos que realmente no da resultado a la crisis multidimensional, la policrisis que está viviendo el país, que como bien ha señalado, no es únicamente de inseguridad, es económica, es social, es política, y tal vez lo más grave en este momento, o una de las cosas más graves, es que también ha sido un año y medio de debilitamiento de la cultura democrática del país, que se ve en las propias acciones del presidente, cuando no ha acatado lo que se establece en la Constitución. En las propias elecciones, por ejemplo, no ha pedido
pedido la licencia que manda la Constitución y la ley para poder hacer campaña, de manera que su campaña se ha visto beneficiada del uso de los recursos públicos, ¿no? O el enfrentamiento que ha tenido con la vicepresidenta que fue elegida en urnas, ¿no? Que la ha desconocido y que ha designado a dedo al azar una persona que la reemplace, ¿no? Entonces, creo que finalmente la propuesta del presidente Noboa va para profundizar aquello y tal vez de una forma alarmante fortalecer los beneficios que durante este corto tiempo se ha otorgado, sobre todo al sector privado, al que él pertenece, ¿no? Al ser uno de los herederos de las fortunas más importantes del país. Y como se ha visto en las acciones públicas, se ha beneficiado fuertemente el beneficio que las empresas de su grupo familiar tienen a costa del Estado ecuatoriano. Entonces, lo que le ofrece es esto, es más de lo mismo, es menos Estado, más privatización, es muy grave, de verdad. Sí, y por supuesto lo que tú decías, las críticas por el ventajismo y la crisis institucional que se ha propiciado en su gobierno es parte también del debate. Vamos a ver, Fernando, si me permites, algunos datos, ¿no? El balotaje de este 13 de abril no solo definirá el rumbo del país en los próximos 4 años, sino también el reflejo de una población totalmente dividida. Estamos hablando de dos modelos políticos, como decía Fernando, uno el desgaste de un gobierno en crisis y por el otro lado la memoria de una década de revolución ciudadana con logros y críticas también. Recordamos que Noboa llegó en noviembre de 2023 prometiendo renovación, pero su gestión, protagonizada, ya lo decíamos, crisis energética, violencia, inseguridad, promete mejoras, aunque para muchos no son muy claras. Ahora, por su parte, Luisa González pretende encarnar el proyecto político que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Esto se reduce en dos opciones para el pueblo: darle una segunda oportunidad a esas políticas, volver al pasado en algún momento con frutos a través del presidente Correa y que, entre otras cosas, Fernando, también preguntarte, ha apostado por un Estado más fuerte y una mayor intervención en la economía. ¿Cómo estás viendo esta propuesta, esta oferta política de González de cara a las elecciones? Bueno, efectivamente, la apuesta de la Revolución Ciudadana en este momento es la figura de Luisa González, que ya estuvo participando en las anteriores elecciones, que fueron unas elecciones extraordinarias por la disolución extraordinaria de la Asamblea Nacional del anterior presidente Guillermo Lasso, y pues representa efectivamente una apuesta por recuperar en la medida de lo posible la presencia del Estado, ¿no? Y es una presencia del Estado que se ve no solo en la participación dentro de la economía pública, sino también en el despliegue de las capacidades del Estado que durante la Revolución Ciudadana, la década de la Revolución Ciudadana, fue algo que caracterizó el gobierno. Además, una política soberana que se ha manifestado en el marco de esta campaña con la denuncia amplia de varios sectores de la sociedad civil y también de la candidata González y la Revolución Ciudadana al intento del presidente Noboa de privatizar el campo petrolero más rentable del país. Entonces, es una apuesta por recuperar de cierta manera las capacidades estatales y restablecer esas condiciones democráticas también, que han sido altamente criticadas por la candidata González del partido político y la sociedad civil en pleno. Tal vez lo más interesante que hemos visto en esta segunda vuelta es que a la propuesta progresista de desarrollista que caracteriza a la Revolución Ciudadana se suma el compromiso que este partido ha hecho con la segunda fuerza, digamos, más importante del campo progresista, que es el partido Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, la Confederación Indígena, el movimiento social más importante del país, con el cual se llegaron a más de 25 acuerdos en diferentes materias que tienen que ver justo con la lucha contra la privatización de los recursos naturales y de los sectores estratégicos, la recuperación de los servicios públicos, la garantía de derechos y tal vez el reconocimiento de ciertos errores que hace 10 años cometió la Revolución Ciudadana durante el ejercicio del gobierno, por ejemplo, en materia de explotación petrolera y minera, ¿no? Abriendo la posibilidad no solo a que se cumplan las consultas populares ambientales que se han realizado a lo largo de estos años, sino también que se haga una moratoria minera y una auditoría petrolera para ver cómo está la administración de estos recursos naturales. Además, ver la posibilidad de romper las formas de persecución y de militarización de la sociedad que se han visto,
afectado gravemente los derechos de los ecuatorianos y que tal vez el episodio más dramático reciente que se ha visto fue la detención, desaparición y asesinato y tortura de 4 muchachos en Guayaquil, ¿no? Que fueron realmente perseguidos y que han sido, cuyo este fenómeno, digamos, fue protagonizado por las Fuerzas Armadas. Entonces, es una pesta que, si bien es cierto, está con crítica, tiene sobre sus espaldas los errores que tuvo en su momento la Revolución Ciudadana, representa la única alternativa en este momento para crear una especie de tregua frente a todo lo que representa la avanzada autoritaria y antidemocrática del gobierno de Daniel Noboa. Sí. Fernando, por último, preguntarte también hacia el exterior, ¿no? El tema, y por supuesto desde el último año, y todo lo que ha ocurrido con Noboa desde el punto de vista diplomático, pues los problemas con México, los problemas con Venezuela, y por supuesto en un escenario ahora un poco más complejo desde lo comercial, con estos aranceles de Donald Trump, el pedido de intervencionismo por supuesto también muy presente. ¿Cómo estás viendo también ese escenario y el ventajismo que pudiese tener Noboa, además pues, de lo que ha sido la campaña, pues también con el relacionamiento de Donald Trump? Yo creo que el tema de las relaciones internacionales es algo clave en este momento y en esta elección, puesto que lo que vemos durante el año y medio de gobierno de Daniel Noboa es que no existe una política de relaciones exteriores clara, más bien ha habido mucha improvisación, unos errores que han sido realmente dramáticos para la situación del Ecuador, tal como fue la invasión a la embajada mexicana, que dio paso a que se rompieran relaciones y que se afectaran no solo temas económicos con México, sino también la situación de ecuatorianos que viven en México como estudiantes y becarios, por ejemplo. Y lo propio podemos ver respecto a las relaciones que tuvo en su momento con Rusia en este escándalo sobre el armamento, entre comillas, chatarrizado que se denunció en los medios de comunicación. Y más recientemente todo lo que ha implicado los intentos, yo diría, fallidos de relacionamiento con los Estados Unidos, que además no ha logrado conseguir, digamos, un diálogo de pares, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener este elemento en cuenta, puesto que en la elección se juega también la posición que el Ecuador va a tener en este escenario global que muestra la crisis del sistema de relaciones internacionales creados después de la Segunda Guerra Mundial, del multilateralismo, ¿no? De esta pretensión más globalizadora y que más bien ahora vemos políticas proteccionistas que están causando estragos en la economía no solo de Ecuador y en América Latina, sino de todo el mundo. Entonces, frente a esto, la alternativa a la Revolución Ciudadana es clave porque abre la posibilidad de un diálogo regional que es tal vez lo que se necesita más en este momento. Sí, y con el sur global, que es lo más importante, pues también ha apostado en sus propuestas la candidata González, pero muy atentos entonces a este escenario. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Mucho gusto. Gracias. Gracias a ti. Así despedimos esta primera parte del programa. Recuerda, aún tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Aquí tenemos el código QR para que usted pueda participar. Ya regresamos. Este 13 de abril, el pueblo ecuatoriano tiene en sus manos la decisión de elegir a quien asumirá la presidencia. Sigue minuto a minuto los detalles de estos comicios en nuestra cobertura especial a través de nuestra multiplataforma. Ecuador Decide 2025, segunda vuelta, solo por Telesur. Cuarta edición del Coloquio Patria. Vea este sábado una entrevista especial a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Creo que habernos reconocido es también un golpe al bloqueo. Mientras hay una gran potencia que quiere estrangularnos, hay muchos países en el mundo que nos abren las manos. Y estamos quitando carga contaminante, estamos preservando el medio ambiente y estamos buscando desarrollo y crecimiento económico y social. Entrevistado por José Manzaneda, Carlos Penalba, Javier Couso y Pascual Serrano. Sábado, por Telesur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy abordando el tema en Ecuador, 13 de abril, balotaje y bueno, la candidata oficial del correísmo, Luisa González, y el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se enfrentan a esta segunda vuelta de elecciones presidenciales. Quien obtenga la victoria se enfrentará a distintos desafíos sociales económicos, ya lo comentábamos anteriormente, desafíos que azotan a Ecuador en los últimos años: crisis energética, estancamiento de la economía, la inseguridad. Esta última se ha agravado debido a el cuadro político convulso y el despliegue militar tras la declaración de conflicto interno por parte del presidente desde el 9 de enero de 2023. Y bajo ese contexto, líderes políticos centraron su cierre de campaña en esas aristas que, por supuesto, son importantes para el pueblo ecuatoriano. Oportuno el análisis. Santiago Carranco Paredes, analista internacional, experto en economía política. Muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. Una buena noche a todos. Y bueno, Santiago, oportuno el análisis, decía, desde tu perspectiva, ¿no? Y sobre todo en la economía. ¿Cuál es la radiografía del país que va a balotaje este fin de semana? Bueno, hay que entender que el Ecuador, desde la crisis justamente del COVID, no nos podemos recuperar a los niveles económicos en sí. Esto por una serie de cuestiones. La primera, obviamente, que nuestra economía es dolarizada y que no podemos, obviamente, tener la política económica para poder desvalorizar nuestra moneda, hacernos más competitivos. Entonces, tenemos que justamente atraer esos dólares mientras cuidamos la economía y mientras tenemos un proceso de estagnación, un proceso de un círculo vicioso en el cual tenemos menos liquidez, tenemos menos capacidad justamente productiva, tenemos menos empleos y que no nos hemos podido recuperar. Y eso completamente agravado por los últimos 2 periodos de gobierno que tuvimos. ¿Por qué? Porque después del gobierno de Guillermo Lasso utilizamos esta herramienta constitucional de la muerte cruzada, lo cual hizo que se termine el periodo de él. Llamamos unas elecciones extraordinarias y después Daniel Noboa tuvo que más o menos seguir con este plan de gobierno. Entonces, además, justamente que estamos en una crisis económica por esta externalidad del COVID, tenemos una crisis institucional y ahí es donde se agravan estas crisis multidimensionales en temas de seguridad, en temas obviamente de falta de empleo, agravado inclusive también por faltas al derecho internacional y a la política exterior de Estado que hemos mantenido. Entonces, el Ecuador en este momento se encuentra en una crisis multidimensional más que netamente económica o securitaria. Sin duda, por supuesto, hay aristas importantes. El tema de la inseguridad, el mes de enero a febrero, uno de los más mortíferos para ese país, histórico los datos sobre los asesinatos, dentro de eso también el asesinato de candidatos. Sin embargo, desde la economía dicen que los desafíos más grandes van a ser una mayor estabilidad fiscal, enfrentar la deuda pública y, por supuesto, el deterioro de los servicios básicos, ¿no? ¿Cuál es el Ecuador que entra dentro de este balotaje para poder encarar estos temas tan importantes también desde la economía? A ver, tal cual como usted bien lo dice, creo que el tema económico y de seguridad en este momento en el Ecuador van bastante de la mano. ¿Por qué? Porque al tener justamente una crisis tanto institucional como que ya veníamos trayendo la del COVID y estar inmersos en un círculo vicioso en el cual no nos podemos recuperar, quiere decir que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos acá es el empleo joven, es la capacidad justamente de las empresas de poder llevar a los jóvenes a puestos de trabajo en sí. Entonces ahí es donde tenemos un gran vacío y que muchas de las mafias lo están aprovechando específicamente para darles estas oportunidades a estos jóvenes, y más o menos queda como un tema de lo que nos decía Arthur Lewis cuando él hablaba justamente del empleo rural hacia el empleo urbano, pero ahora tenemos una infinita cantidad de trabajadores que pueden irse de lo formal a lo informal. Esto es un grave problema que tenemos en Ecuador. A su vez, acordémonos que en el país tuvimos una gravísima crisis energética, tanto por cuestiones medioambientales, pero también se ha establecido ya después de los reportes y las evaluaciones en sí, un descuido y una falta también de inversión en infraestructura pública, lo que causó aún más grave este tipo de la crisis económica. Y a su vez, en este momento también hay que entender que
La economía del Ecuador es primaria exportadora. ¿Qué quiere decir esto? Que también se ve extremadamente afectada a cualquier cosa que pueda pasar en el mundo. Y en el mundo realmente ahora, como se lo mencionó en la anterior entrevista, está realmente convulsionado. Si bien es cierto, las tarifas de Donald Trump que se pusieron a todos los países latinoamericanos se están suspendiendo por 90 días, pero justamente esta inestabilidad no permite tener la información clara. Los inversionistas están obviamente con una serie de dudas y esto también no permite que la economía empiece a florecer. Entonces, no solamente son cuestiones per se de la economía, que claramente tenemos una crisis fiscal, que el Fondo Monetario Internacional inclusive no quiso entregar el desembolso al presidente Noboa, sino va a esperar a lo que pase después de las elecciones. Entonces, a partir de todo este tipo de cuestiones, lo que concluimos es que tenemos una crisis tanto doméstica por una serie de factores externos, pero también estructurales del gobierno, y a su vez estamos inmersos en una crisis que no dependemos de nosotros, sino de todo lo que está pasando en este mundo convulsionado. Sin duda, por supuesto, grandes desafíos para esa nación. Vamos a ver, si me permites, un poco, Santiago, ver más datos sobre el escenario en Ecuador. La candidata a la presidencia, Luisa González, denunciaba el relevo de su personal de seguridad de forma abrupta por parte de Daniel Noboa, acto que aumenta los riesgos para la vida de la candidata y su familia en medio de lo que ya conocemos, estas tensiones de cara a los comicios electorales. Esto decía. Hoy he sido informada por el personal de Fuerzas Armadas encargado de mi seguridad que han sido relevados de forma abrupta de sus funciones. Este equipo fue asignado precisamente para proteger mi vida, tras las graves denuncias de atentados en mi contra, que actualmente están bajo investigación en la Fiscalía. Por lo que exijo que el equipo asignado a mi seguridad se mantenga hasta que se proclamen los resultados de las elecciones. Cambiarlo en este momento, insisto, aumenta el riesgo para mi vida y la de mi familia. Y denuncio con total firmeza esta decisión irresponsable, temeraria y profundamente peligrosa que de manera deliberada han tomado por orden de Daniel Noboa, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Jaime Vela, a quienes responsabilizo por cualquier hecho que atente contra mi seguridad, mi vida y la de mi familia. Allí las denuncias en plena veda electoral en Ecuador. Daniel Noboa también impuso recientemente una limitación al ingreso de veedores internacionales para garantizar la transparencia del proceso electoral este 13 de abril, lo que generó también denuncias en su contra por violar los derechos de la Constitución ecuatoriana y gestar lo que para muchos es un duro golpe a la democracia. Tras el anuncio de Noboa, la candidata Luisa González denunció en sus redes sociales lo siguiente, ahí están: continúan los atropellos y las violaciones a nuestros derechos. Ahora el gobierno de Noboa impide el ingreso al país de delegaciones políticas y observadores internacionales que vienen para observar y garantizar la transparencia de la elección de este domingo 13 de abril. Usan el decreto 597 para bloquear la veeduría ciudadana y restringir derechos. Son ellos los que intentan sembrar la idea de fraude cuando están atentando contra el último vestigio de democracia que nos queda. Que venga el mundo entero a ser veedor de nuestro proceso electoral. Nada detendrá la fuerza de un pueblo unido. Ellos tienen miedo, nosotros la esperanza, dice la candidata Luisa González. Tu apreciación, Santiago, con todo esto en plena veda electoral, las denuncias, obviamente el país va a una segunda vuelta, no es el mismo escenario que la primera. ¿Cómo estás viendo también esa situación? En efecto, hay que acordarnos que hace un año y un poco más nosotros tuvimos unas elecciones presidenciales en la cual murió justamente un candidato a la presidencia, hubo un magnicidio, y a su vez también en las elecciones actuales murió ciertos alcaldes y también ciertos funcionarios en Ecuador. Hay que entender que en el país la situación de seguridad es extremadamente grave y obviamente el candidatizarse es un acto valiente, es un acto cívico que en este caso tanto Daniel Noboa como Luisa González lo están haciendo y merecen justamente todas las garantías del Estado en estos momentos extraordinarios del Estado, justamente para protegerlos a ellos y a toda su familia. También es importante mencionar que estas elecciones
sí se han visto hasta cierto punto cuestionadas. De hecho, bueno, yo soy veedor nacional, justamente observador nacional. Vamos a estar haciendo un despliegue este domingo de igual forma, pero también hay que entender que la observación electoral no solamente se hace ese día, se hace durante todo este tiempo. Y durante todo este tiempo, sobre todo, por ejemplo, los veedores de la Unión Europea, dentro de la presentación de su primer informe y después en ciertas recomendaciones que se han hecho, les sorprendió una serie de cuestiones. Entre estas, el tema de que Daniel Noboa, o el Consejo Nacional Electoral, después del contencioso electoral, le aprobó que Noboa no tenga que solicitar una licencia para ser candidato, cuando en el Código de la Democracia se establece que este es el procedimiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la sanción directa a la vicepresidencia por violencia de género a la canciller de la República, lo que le impide tener derechos participativos y por ende no puede ejercer el cargo de presidenta. Pero esto se va en contra justamente de la Constitución del país, que nos dice que la única forma de poder hacer esto es por medio específicamente de 5 causales y desde la Asamblea Nacional. Y por último, algo que termina de sorprender fue que desde el gobierno se solicitó al Consejo Nacional Electoral la prohibición de utilización de dispositivos electrónicos, de celulares, de cámaras, en el momento que uno vota. Esto también llama la atención porque también existe una ley específica que no permite cambiar los procesos o las leyes dentro de los procesos electorales una vez que ya están hechos. Entonces, este tipo de cuestiones ya se han visto en el país y sí nos llama bastante la atención. Hay que estar muy, muy atentos a los informes tanto de los observadores nacionales como de los observadores internacionales después de este domingo. Sí, por último, quería preguntarte, Santiago, brevemente para terminar, no quiero dejar por fuera el tema de las relaciones exteriores. Noboa, como tú sabes, ha capitalizado de alguna manera el relacionamiento con Estados Unidos. También González pues, ha tenido una postura crítica, pero reconoce también la necesidad de cooperación internacional. Noboa favorece mayor integración con Washington y el Fondo Monetario Internacional, pues González prioriza otra cooperación como CELAC y China. ¿Qué esperar también de ese escenario? Un minuto para terminar, Santiago. Muy rápidamente, creo que las relaciones con Estados Unidos para el Ecuador son demasiado importantes. Tenemos una clara dependencia en nuestro mayor socio comercial en sí. No obstante, yo quiero también que aclarar que no necesariamente estamos muy cercanos con Estados Unidos. Ya nos damos cuenta que inclusive países que tuvieron tratado de libre comercio se les van a imponer aranceles. Entonces, en este momento, esta cercanía no es ninguna garantía, por así decirlo. Creo que también es importante mantenernos como Ecuador en un no alineamiento activo y simplemente para concatenar y dejar este mensaje final, me parece que el Ecuador no aguanta otra crisis institucional y creo que hay que apoyar que el próximo gobierno no existan estas denuncias de posibles fraudes y una desestabilización institucional, porque hay que justamente cuidar la institucionalidad del país. Pues seguimos muy atentos a todo este escenario. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Muchas gracias y un gusto estar acá. Igualmente un gusto para nosotros. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que hemos propuesto más temprano. El pueblo de Ecuador a las urnas el venidero 13 de abril en medio de un complejo escenario social y político. ¿Cuál es el principal reto que va a enfrentar la próxima autoridad nacional? Bueno, 45% nos comenta enfrentar la inseguridad social, 0,3% dice cargar con la deuda externa, 37% liberarse de las políticas entreguistas y un 16% dice retribuir al olvidado sector social. Así las cosas, así la opinión de nuestros usuarios y como siempre les recuerdo www.telesurtv.net para ampliar esta y otras informaciones y el análisis en nuestro sitio en internet y por supuesto a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, por supuesto con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.